Buenas noches y bienvenidos a su noticiero preferido, La Vaquita Chismosa. Yo soy Sergio Hernández, su presentador. El día de hoy venimos con una presentación especial. Hoy, 20 de mayo, nuestra soberanía fue pisoteada y hemos visto una falta de respeto a la identidad nacional. Submarinos alemanes, según nos reportan, de clase U-106, dispararon torpedos a un preciado buque petrolero mexicano, la Faja de Oro. Como reportamos hace 6 días, otro buque petrolero también fue hundido por otro submarino alemán de clase U-564, el Potrero de Llano. Las autoridades mexicanas ya se encuentran en busca de los culpables, y el gobierno mexicano ha enviado en protesta a los países que conforman la infame unión conocido como el Eje, que son el Imperio de Japón, el Reino de Italia y el aparente atacante, el Tercer Reich alemán. Pero no se ha recibido respuesta de ninguno. El presidente Ávila Camacho informó que si no recibía respuesta alguna de los países del Eje, no habría otra opción que declararles la guerra. Esto nos hace preguntar, ¿estará México en guerra? Mientras tanto, el equipo de La Vaquita Chismosa presentará un reportaje amplio sobre nuestro atacante y ahora enemigo, el Tercer Reich alemán. Vamos contigo, Jorge Tenorio. El Tercer Reich, también conocido como el infame Alemania nazi, es un país que busca sangre. La República de Weimar estaba en reconstrucción. Tenía una gigantesca deuda que debían de pagar a los países ganadores y los alemanes estaban empobrecidos. Realmente afectados por la cruz era perder la guerra. Mientras esto sucedía, un hombre aprovechó esto, quien era Adolfo Hitler. Creó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y también conocido como el Partido Nazi. Durante la República de Weimar, Hitler gobernaba desde las sombras manipulando al presidente Paul Hindenburg. Mientras tanto, él gozaba del cargo del canciller alemán. Esto ocurrió hasta el incendio de Reichenhall en 1933, cuando el presidente Hindenburg nombró a Hitler el líder supremo o Führer, el recién creado del Tercer Reich alemán. Desde este momento, la democracia desapareció de Alemania. Así, desde ese momento el partido nazi se ha encargado de deshacerse de cualquier que se interponga en su poder. Ha eliminado todo partido de oposición y ha encargado y encerrado, asesinado a múltiples opresores. Su poderosa SS Gestapo, la policía secreta, ha encargado a eliminar a toda persona indeseable para el partido. Desafortunadamente, este régimen no solo se limita a Alemania. En marzo de 1938, Alemania anexó voluntariamente a Australia. México fue el único país en protestar a esto de la Sociedad de Naciones. Meses después, a finales de septiembre, Alemania invadió a los Sudets en la zona pro-alemana de Checoslovaquia. Francia y Reino Unido trataron de detener esto, pero por medio de una guerra masacre de nuevo. Decidieron no hacer nada y todo se arregló en los tratados de Múnich. En los meses siguientes, Alemania anexó por completo Chequia y Eslovaquia. La usó como un estado satélite. Finalmente pasó todo lo que el mundo sabía que pasaría. Hitler no olvidó sus ideas expansionistas, su Lebensraum, como la llamó en su libro Mi ducha, donde plasmó todas sus ideales. En septiembre de 1938, Hitler invadió Polonia, sin previo aviso, sin más. Francia y Reino Unido no tuvieron una opción más que declarar la guerra a Alemania, pero nadie podía parar la máquina de guerra hambrienta de Alemania y su poderosa guerra de relámpago. Alemania hizo caer Dinamarca en 6 días, después Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia. Para junio de 1940, ni siquiera un año del inicio de la guerra, Hitler ya tenía a sus pies la mitad de Europa. Gracias al Señor, aún queda una gota de esperanza. Esa pequeña isla que es el imperio más grande de la historia, el Reino Unido, prevalece y durante un año sobrevivieron, solos hasta la unión de los países de los aliados. Posteriormente, Hitler decidió ayudar a su país amigo, Italia, a invadir a Grecia, la cual terminaron de invadir junto a Yugoslavia. Los demás países de Balcanes se unieron al Eje. Finalmente, por el momento más esperado por Hitler, llegó en junio de 1941, quien invadió la Unión Soviética. Por fin podría superar a Napoleón y ganar donde él no pudo. Actualmente sus tropas han llegado un poco más allá de la península de Crimea en el Mar Negro. Pues muchas gracias, Jorge.
por darnos este preámbulo de la peligrosidad de nuestro enemigo. Vamos a un corte comercial. Cuando me casé, verdaderamente no sabía lo que significaba ser ama de casa. Ya suponía que tendría que cocinar, ir a la compra, pero esas pequeñas cosas, pagar cuentas, arreglar armarios, a veces estoy tan ocupada que me entran ganas de gritar. Y podrá parecer tonto, pero ¿qué se me ocurre hacer entonces? ¿Solo esto? Coca-Cola. Hay ocasiones en que me basta un sorbo y ya veo las cosas de otra manera. Tal vez sea por su sabor o por lo bien que refresca. Mi marido dice que es un efecto psicológico. Bueno, con tal de que todo vaya mejor, me da lo mismo. Y regresamos, un nuevo aliado. Hay invierno lluvioso, verano abundoso. No todo parece ser desgracia en esta situación, debido a que parecemos estar acercándonos a nuestro vecino más poderoso, los Estados Unidos de América. Una noticia de Juan Pablo Flores. Años de mala relación parecen por fin mejorar. Y como dice el dicho, un amigo leal, más que en el bien, te acompaña en el mal. Después de la expropiación petrolera en 1938, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas, se expropiaron 3 millones de acres, tierras agrícolas, propiedad de 300 estadounidenses. Su valor en temas de precio fue muy debatible, ya que unas personas decían que valían 19 millones y otras 102 millones, aunque nunca se pagó nada. El presidente Roosevelt se metió y resolvió el asunto en silencio en 1938, el mismo año, pero claramente hubo descontento con México, no solo por parte de Estados Unidos, con quien la relación demacró impresionantemente, incluso aún cuando Roosevelt se negó a intervenir agresivamente en las disputas agrarias mexicanas. Para no interrumpir el comercio que había entre México y Estados Unidos, el programa de reforma agraria del expresidente Cárdenas, al igual del embajador Joseph Daniels, sino también el Reino Unido, quien suspendió las relaciones diplomáticas con México. El gobierno británico envió a la secretaria de Relaciones Exteriores una carta alegando que no se trataba de una expropiación, sino de una confiscación, que la medida no era constitucional. Y pues la verdad sí, eso estuvo muy mal hecho, ya que hubiera sido con mejor trato y llegar a unas condiciones para que pasara todo eso, ya que estuvieron en desacuerdo esos países con México y dirigieron una condena institucional al gobierno mexicano y pidieron a la comunidad internacional que la compra de productos mexicanos para destabilizar y aplastar la economía mexicana. Sin embargo, en 1940 Roosevelt se designó a Nelson Rockefeller para dirigir la nueva coordinadora of Inter-American. La programada artificial fue un proyecto importante en toda América Latina y fue dirigida por la oficina de Rockefeller. Gastó millones en transmisiones de radio y películas, con la esperanza de llegar a una gran audiencia. Además, la programadora y la propaganda que hicieron para esas transmisiones de radio y películas, se asignaron grandes sumas de apoyo económico y el desarrollo que hubo fue muy impactante en esas fechas. Muchas de las disputas fueron sobre el petróleo, se han resuelto todo a punta de relaciones mejoran con la guerra y eran más cálidas, exitosas en su historia. Muchas gracias, Juan Pablo. En medio de esta tormenta, una excelente noticia. Vamos a un corte comercial. Burbujita, 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 de la sal de uva picó. Cuando alguien tiene mala digestión, al instante burbujita entra en acción. Y regresamos, ya para terminar, con mi compañero David, con una terrible tragedia en Ecuador. El terremoto en Ecuador deja 300 muertos. Un terremoto de magnitud de 7.8 golpeó las regiones costeras de Ecuador, causando daños principalmente en ciudades como Guayaquil, Portoviejo y Guaraná.
particularmente en edificios de hormigón armado. Más de 300 personas perdieron la vida y el daño total costó aproximadamente $2.5 millones. Como resultado del terremoto, Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, fue la más afectada a pesar de la importante distancia del epicentro. Muchas estructuras de hormigón armado de la ciudad quedaron completamente destruidas. Muchísimas gracias, David, y eso fue todo por hoy. Mexicanos, recuerden siempre fuertes en tiempos de adversidad. Un saludo y una bonita semana de parte de La Vaquita Chismosa.